Mientras tanto, vamos a continuar con más información y ha llegado el momento de desarrollar nuestra segunda entrevista de esta mañana. Vamos a hablar sobre asesoría migratoria y se encuentra precisamente en nuestros estudios el experto Max Rivera, a quien damos la bienvenida. Gracias, Raquel, un placer enorme estar una vez más y poder llevar información importante a usted que cada día está pendiente de la información que se le brinda por acá. Cuando se habla de asesoría migratoria, generalmente se relaciona, Max, con el interés de la ciudadanía salvadoreña en viajar hacia otros países, principalmente hacia Estados Unidos, que es el que tiene como requisito pues tener una visa. He podido observar a través de sus redes sociales, por ejemplo, las citas que están próximas para lo que resta del mes de octubre y para noviembre, si no recuerdo si era la fecha que observé, que están bien cercanas, no hay tanta distancia de una cita con otra. No, de hecho, Raquel, están las citas, si no me recuerdo, estaban para el jueves 19 de octubre. A partir de esa fecha están las citas y justo como tú dices, están para noviembre, personas que quieren de alguna manera desde ya programar su cita para esa fecha, y también aparece la calendarización de diciembre. Esto nos permite de alguna manera con tiempo programar las citas si la intención de las personas aplicantes a una visa de turista es de viajar en diciembre. Lo puede hacer desde ya, valorando, tomando en cuenta la programación de las citas para no tener ningún inconveniente, para no tener ningún atraso al momento de hacer el procedimiento. Recordemos que así como pueden avanzar las fechas, así también nos puede dar una sorpresa que de pronto aparezca que el día que necesitamos viajar a Estados Unidos o la fecha que pretendemos entrar a este país, justo para esos días se hayan terminado los cupos y tengamos un atraso. Hay que tomar muy en cuenta esa información. 25 60 80 85 es el número de teléfono que usted tiene que marcar si quiere hacer algún tipo de consulta a Max Rivera. Él está dispuesto a responder en la medida de lo posible todas sus inquietudes. Por supuesto, 25 60 80 85. Max, cuando se habla sobre la inquietud de solicitar una visa para poder viajar, hay que recordar siempre cuáles son los requisitos primordiales que se deben de cumplir para poder calificar a una visa estadounidense. Claro, en reiteradas ocasiones se le orienta a la persona, y lo hemos hecho a través de estos medios, que las cartas de invitación como principal bastión o principal elemento que anteriormente daba la oportunidad de poder calificar, ya no toman en cuenta las cartas de invitación a criterio de título personal. Ahora, si vamos a hablar de que a usted lo están mandando a un entrenamiento a Estados Unidos, ya sea una institución local, la institución laboral donde usted está trabajando, o es invitado por una organización en Estados Unidos, ahí sí cabe mencionar que necesita presentar la evidencia del tiempo que va a desarrollar en Estados Unidos, quién probablemente va a pagar el viaje, y en esos casos, para que no haya una confusión, sí permite o sí existe la capacidad de presentar una carta de invitación. Pero cuando repito ese título personal, lo más importante es demostrar al cónsul la estabilidad laboral, la capacidad económica y por supuesto el arraigo familiar. Muchas personas cometen el error y dice, fíjese que estoy justo para presentarme a la embajada la próxima semana y nos toca, acabo de meter el dinero. De una semana para otra va a ser bien difícil convencer al cónsul con esas condiciones. Max, ya tenemos la primera llamada de una persona desde Soyapango que tiene una interrogante para usted. Buenos días, adelante con su pregunta. Buenos días, yo tengo la consulta que yo hice una petición de residencia y ya me mandaron una última carta, ya llenaron todos los formularios y en la última carta que me enviaron dice que tengo que esperar la con el embajada, tengo que llevar unos formularios en voz, que no, y lo va a enviar. Entonces yo quiero saber cuánto tiempo tengo que esperar para que la embajada me haga la fecha y más o menos la recomendación de cómo ir, cómo hacer y cosas así.
Gracias por su pregunta, Max. Teníamos algunos inconvenientes para escuchar, pero era algo relacionado con el tiempo para un trámite de residencia. Claro que sí, lo que sucede es que a partir de recibidos los documentos, el Centro Nacional de Visa declara que entre 30 a 90 días manda la documentación para la Embajada Americana en nuestro país, y una vez haya recibido el paquete de la información, es la embajada acá en El Salvador quien se encarga de programarle la cita. Una vez se programe la cita, pues no va a haber ningún inconveniente, no va a haber problema, que usted pueda hacer el trámite de los exámenes, preparar la documentación, pero sí, lo que está mencionando, que ya mandó formularios, ya mandó probablemente partidas de nacimiento, solvencia de la policía, y una vez, repito, lo haya recibido el Centro Nacional de Visas, lo único que nos depara es esperar los 30 a 90 días para que se ponga nuevamente en contacto con el aplicante o con el peticionario en Estados Unidos. Pero cabe mencionar también que si falta un documento, pues lamentablemente eso va a venir o va a convertirse en un atraso al momento de hacer el procedimiento. Max, ¿qué errores comunes o no tan comunes se cometen a la hora de ir con un vicecónsul? Porque yo he podido observar en algunos casos de personas que tienen probablemente arraigos en el país, que tienen un trabajo, y generalmente pues se escucha que el vicecónsul le dice su visa no ha sido aprobada. Esta pregunta me la contesta más adelante porque tenemos otra pregunta de otro televidente. Adelante, buenos días. Buenos días. Mi consulta era para ir a solicitar una visa de turista para una pareja de matrimonio. ¿Con cuánto dinero podría ahorrar en el banco y con cuántos meses de anticipación para llevar como puede bajar el cónsul? Muchas gracias por su cuestionamiento. Ahorita le resolvemos con Max. Claro que sí. A todo turista lo evalúan con $100 diarios el tiempo que se le pone al formulario. Entonces, a partir de ahí la persona tiene que hacer números, y si estamos declarando, por ejemplo, una semana, son $100 por cada uno, dependiendo del tiempo que se le ponga. Son 7 días, son $700 por cada aplicante al momento de presentarse frente al cónsul. Ahora, es muy importante lo que ella decía, en el sentido que necesitamos darle tiempo a una cuenta. Si no hay plata, por ejemplo, ahorrada, darle por lo menos movimiento de 2 a 3 meses a una cuenta para que al momento de la entrevista se refleje una estabilidad económica. Pero no tendría sentido, como mencionaba hace un momento, que de una semana a otra usted va a meter una cantidad mayor reflejada a su salario. Y ese es el error que también muchas personas cometen. Si su salario anda por $800 e ingresó $1,000 o $1,500 a la cuenta, el cónsul va a preguntar: ¿y esta plata de dónde salió? Si está revisando su constancia de trabajo y dice que anda por 700, 800 o $1,000 su salario, ¿de dónde aparecieron 1,500 de una sola vez? Y como ya otros salvadoreños u otras personas han cometido el error, es mentira que le va a decir: no, es que ahí lo tenía guardado en mi casa, ¿verdad? Y por eso lo fui a meter de una sola vez. Diferente es cuando usted tiene cómo justificar, cómo demostrar el ingreso de una cantidad, la procedencia. Si vendió un vehículo, vendió una propiedad, si lo heredaron con esa cantidad de plata, si se ganó la lotería, independientemente lo que quiera mencionar, pero eso es lo que va a evaluar el cónsul al momento de la entrevista. Ahora, antes de la pregunta, le hacía yo ahí la interrogante de cuáles son los errores comunes que se cometen ya al momento de la entrevista, porque probablemente usted como asesor le dice: está calificada, tiene buenos ingresos, tiene arraigos, pero probablemente ya al momento de la entrevista la persona comete otros errores que la hacen no calificable. Uno de ellos, ahora, el hecho de declararle a la persona que hay posibilidades no le permite, y en ningún momento, por lo menos su servidor jamás va a cometer el error de asegurarle a una persona que va a obtener visa, porque eso depende únicamente del cónsul. Es lamentable escuchar personas que llegan después: fíjese que me negaron la visa y fui a una oficina donde me cobraron más de $100 por el proceso, me engañaron haciéndome ver que tenía derecho a 2, 3 asesorías, y le digo: pero si en una asesoría que va a cancelar basta ir sobra para quedar informado completamente, ¿por qué engañaría hacerle creer al cliente que va a tener 2, 3 asesorías y no va a calificar? Tenemos otra llamada, Max, adelante, muy buenos días, con su pregunta. Buenos días. Sí, adelante, con su pregunta. Nombre es Daisy Ruiz. Fíjese que yo tengo, no sé el problema, pero a mí se me venció la visa en
en este mes de noviembre. Yo ya tengo 73 años, he salido quizás como 10, 15 veces, no sé. Entonces, mi pregunta es si me van a hacer entrevista a renovarme. Gracias por su cuestionamiento. Max, que si va a... Todavía está la embajada con el beneficio que las personas que a partir de la fecha en que se venció la visa, no ha transcurrido un año o no ha pasado un año a partir de esta fecha, no van a entrevista, únicamente van a dejar documentos. Entonces, si la visa se le venció en noviembre del año pasado, todavía estamos a tiempo de hacer el trámite para poder hacer el procedimiento o llegar a la embajada a poner huellas, a dejar sus documentos. Si se le va a vencer en noviembre, pues también todavía tenemos tiempo de sobra, pero no podemos en ningún momento confiarnos y decir, pues lo voy a hacer en enero del otro año, sino que entre más rápido lo haga, mejor, porque va a lograr el beneficio. ¿Hasta cuándo cambia este periodo? Pues no han dicho fecha. Recordemos que allá por marzo dijeron que todas las personas iban a entrevista. Y empezaron todas las personas, a los aplicantes por lo menos, y las personas que buscan mis servicios, a pedir información, a pedir documentación. Bien, tenemos más llamadas, Max, de personas que están queriendo pues tener asesoría. Después de la pausa, tenemos que hacer una breve pausa comercial. Adelante con su pregunta. Muy buenos días. Sí. Mi consulta es, si uno tiene un hijo ilegal ya y quiere visitar a un familiar que tiene residencia, ¿es posibilidad que pueda salir la visa aún? Lo que sucede es que habría que tomar en cuenta si este hijo ilegal dentro de Estados Unidos al momento de ingresar fue detenido y le dieron la oportunidad de quedarse en el país. Si nunca ha tenido problemas con la ley, entonces eso de alguna manera tendrá que declararlo al momento de la entrevista. Pero sí es muy importante por lo menos preguntarle al familiar. Todo el tiempo, durante el periodo que has estado en Estados Unidos, nunca has sido llamado a corte, nunca ha tenido audiencia con un juez de migración, nunca ha sido detenido, nunca ha sido ingresado a un programa que le permita. Muchas personas confunden, Raquel, es que mi familiar está ilegal porque le han dado TPS. No, si está con TPS, está amparado y protegido a una protección temporal, que así lo identifica el recurso, pero está prácticamente identificado en el sistema migratorio, pero no es que esté ilegal. Ilegal o sin documentos es una persona que no está registrado por ningún lado. Entonces, por eso mismo hay que preguntarle al familiar, independientemente de quién sea, si alguna vez ha tenido algún proceso, si ha iniciado algún trámite, o repito, que es lo más casual, ingresando a Estados Unidos fue detenido, pero le dieron la oportunidad de quedarse. A partir de ello habría que valorarlo. Bien, 9 de la mañana con 22 minutos, más preguntas de la ciudadanía en torno a asesoría migratoria. Buenos días, ¿desde dónde nos llama y cuál es su interrogante? Buenos días, bendiciones, aquí el Departamento de La Paz le saluda. Adelante con su pregunta. Fíjese que yo soy un pastor cristiano evangélico. Quería hacer la consulta de que unos hermanos de una organización de Estados Unidos me quieren hacer una invitación para ir yo a predicar a esa nación, ¿verdad? Entonces yo quería saber si realmente es válida la invitación. Gracias por su pregunta, Max. Sí es válida la invitación, la diferencia es, o sea, todo documento que viene de Estados Unidos es válido y sirve para este tipo de actividades. La única diferencia es que cuando el proceso se va a hacer bajo un tema religioso o una categoría religiosa, hay que tomar en cuenta un aspecto muy importante. Primero, si la iglesia que está pastoreando está identificada y tiene su respaldo de la documentación formal. Dos, si en este caso el representante, el pastor, el sacerdote, el misionero, el ministro, tiene la respectiva identificación que lo identifica como tal. Y tercero, también si la misma iglesia, la que está pastoreando, le respalda económicamente. Porque no tendría sentido venir y declarar frente al cónsul, no, fíjese que pues prácticamente lo estoy haciendo a honores, o estoy pastoreando la iglesia y lo que recibo es una pequeña ofrenda.
Dependiendo lo que usted le declare al cónsul y la documentación que le presente es lo que va a permitir poder convencerle y ganarse el derecho de entrar y poder asistir. Ahora, el tiempo que va a quedar en Estados Unidos, lo recomendable es no pasar probablemente de 2 semanas, un mes, porque es imposible venir y decirle al cónsul de que una iglesia lo ha llamado y que se va a quedar 3 meses. Eso es ilógico, porque entonces ya entra en una categoría directa de una visa religiosa. Bien, recuerda nuestro teléfono en estudio 2560-8085 para que pueda hacer cualquier consulta a Max Rivera. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa comercial, pero al regresar venimos con más de asesoría migratoria esta mañana. Con 28 minutos seguimos hablando de asesoría migratoria esta mañana y en nuestros estudios se encuentra ya un invitado especial de la casa, Max Rivera, con quien hemos conversado y disipado algunas dudas de los televidentes en el primer bloque. Max, en la pausa hablábamos qué es lo que hace que en la embajada le nieguen la renovación de la visa a una persona. Antes de eso, vamos a escuchar la interrogante de un televidente. Buenos días. Adelante con su pregunta. Buenos días. Buenos días. Fíjese que yo tengo una hermana que es hondureña y ella ha arreglado documentación salvadoreña. Pero la pregunta es que necesito saber si teniendo ella visa hondureña puede salir de acá del Salvador para Estados Unidos. Gracias con su pregunta. Teniendo visa de Estados Unidos, me imagino, puede salir de donde sea, no hay ningún problema. Y si está arreglando papeles, como decía, acá en El Salvador o ya obtuvo una residencia y tiene doble nacionalidad, tanto puede abandonar el país desde Honduras como lo puede hacer desde El Salvador. No hay ningún inconveniente, no hay ninguna dificultad, pero sí hay que tomar en cuenta que para poder realizar el proceso, si es también va enfocado en eso la pregunta, si una persona puede hacer en un país ajeno el tipo de solicitar una visa, simple y sencillamente tiene que gozar por lo menos de una residencia, si no es que de una ciudadanía. Ok, Max, hablábamos antes de la interrogante sobre qué es lo que hace que en la embajada le nieguen la renovación de la visa a una persona cuando ya la tuvo por 5 o 10 años. Sí, los aspectos más importantes es respetar los tiempos. Muchas personas en Estados Unidos cometen el error, en este caso los familiares, de comprarles el vuelo para 3, 4, 5 meses. Y al momento de la entrevista, para renovar visa, cuando hay entrevista, lo primero que evalúa el cónsul es el uso que le ha dado a la visa. Recordemos que la ley internacional dice que todo extranjero no debe superar 90 días. ¿Y cuánto es 90 días? 1 o 2 días menos de los 3 meses. Entonces, a partir de ahí las personas, ese es un motivo por el cual el oficial queda a criterio de él de negar o aún de cancelar una visa entrando a Estados Unidos si el oficial de migración así lo decide. 2, si en el periodo que estuvo de paseo viviendo en Estados Unidos 1 o 2 meses tuvo algún percance, algún problema y no lo arregló, no solventó y dejó algún representante y este no hizo nada en Estados Unidos, también va a salir al momento de la entrevista, va a surgir a flote el problema anterior y eso de alguna manera pues va a generar que la persona se le niegue. Y tercero, también en nuestro medio, si durante los 10 años que tuvo visa, la persona tuvo algún problema con la ley, el formulario pregunta que si fue detenido, procesado o condenado. Entonces, y puso huellas en un juzgado, en la policía, todo ese banco de datos de alguna manera, la embajada tiene acceso a esa información. Entonces, cuando va a la entrevista, la gente dice, no, es que fueron nada más 72 horas, fue un accidente de tránsito, fue algo pequeño y de alguna manera esto pues le va a surgir al momento de la entrevista, también es motivo para una denegación. Lo importante es cumplir con los requisitos y no infringir la ley lo menos posible. Correcto. Tenemos otra llamada, Max. Muy buenos días. ¿Cuál es su pregunta? Hola, buenos días. Buenos días. A la orden. Adelante con su pregunta, caballero. Hola. Buenos días. La pregunta mía es que mi hermano sí que me dijo que si podía salir para los Estados Unidos. Y yo tengo 54 años. Yo nunca he salido, pero él me dijo que
si podía sacar la visa. ¿Y usted quiere saber cuáles son los requisitos? Sí. Ok, gracias por su pregunta. Sí, lo importante es que independientemente el familiar en Estados Unidos, residente, ciudadano, TPS, ley NACAR, asilo político, el recurso que tenga de amparo para poder visitarle en Estados Unidos, el principal elemento es que la persona acá en El Salvador demuestre un arraigo familiar, una estabilidad económica y una capacidad de convencer al cónsul que acá me voy a regresar o acá tengo la estabilidad laboral y no pretendo quedarme en Estados Unidos. El error número 1 es creer que a pesar de tener un familiar en Estados Unidos, una carta nos va a servir de ayuda o nos va a servir de guía para que nos den visa. Usted trabaja o no trabaja, habría que ver qué motivos o qué forma se le da a la persona para poder calificar. Lamentablemente, Raquel, hay muchas personas que dicen, sí, pero eso no me lo aclararon cuando yo fui a una asesoría. No, tras de ayudarme me confundieron, pagué una cantidad exagerada, 80, 100 y más de $100 por un proceso donde se aprovecharon y no me orientaron adecuadamente. Y los resultados son esos, que al momento de la entrevista la persona no encuentra ni qué responder, la persona no haya que decir. 2, si el formulario fue mal llenado, porque me lo llenaron en un infocentro, en un ciber, en una agencia de viajes. Fíjese que yo fui a comprar un vuelo y en la misma plática me dijeron, pero aquí le podemos llenar el formulario, está bien que se lo hayan llenado, pero no le supieron explicar. Y le dijeron cuánto tiempo iba a permanecer en Estados Unidos. No, es que como la muchacha que me llenó los datos, ni siquiera me preguntó. Entonces, si no va con la información básica de conocimiento seguro del proceso, entonces va prácticamente a perder su plata y a una decepción segura, porque ni le van a dar la visa y más que va a invertir la cantidad de dinero. Max, hay otro dato importante que la población debe tener en cuenta, que por ejemplo a una persona que le dan el aval para viajar, es decir, que otorgan la visa ya sea para 5 o 10 años, eso no le garantiza que en inmigración de Estados Unidos no se le pueda revertir. Hay casos especiales, ya se han dado, por ejemplo, en el caso de mentir, ya al momento de que pasa, le toca a la persona ya en terreno estadounidense, pues entrevistarse con el agente de inmigración, que también le pregunta cuánto tiempo va a permanecer en Estados Unidos. Algunos hacen preguntas más incisivas, a quién va a visitar, y una serie de cuestionamientos para ver específicamente si las personas han mentido o no, por lo menos en la primera visita hacia Estados Unidos. Sí, yo tengo un par de casos. Uno, el momento de entrar a Estados Unidos, la persona iba para otro estado. Lamentablemente Atlanta, Georgia y Houston, Texas son los 2 aeropuertos con mayor cantidad de visas canceladas. Resulta que el oficial de inmigración con el número de pasaporte puede ingresar al formulario de ese 160 que se llenó. Entonces, cuando le pregunta, cuando te llenaron los papeles o cuando fuiste a entrevista, dijiste que ibas, por ejemplo, a Los Ángeles, Nueva York, a Miami. ¿Qué hace aquí en Houston? Dice la persona, lo que pasa es que mi visa fue aprobada para 10 años y yo entendí que me podía quedar más tiempo en este país o podía cambiar de destino. Pues lamentablemente mentiste, no te puedo dejar pasar, cancela la visa y lo manda de regreso. Pero mire, Maxi, le digo, lo que pasa es que ellos tienen la autoridad y la potestad de poder evaluar esta situación. Cualquiera podría decir, sí, pero no, pero si nos vamos apegado a la realidad, se mintió porque se cambió el destino. 2, personas que al momento de la entrevista dijeron que iban por 10, 15 días, pero la mamá en Estados Unidos, insistentes, o las abuelitas, compraron el vuelo para 2, 3 meses. Entrando a Estados Unidos, dijo, cuando le llenaron sus papeles, usted dijo que venía por 15 días. ¿Por qué 2 meses? Lo que pasa es que como encontré más barato el vuelo, porque también tengo más tiempo de permanecer en Estados Unidos, lo siento, usted mintió y ahí viene de regreso. Entonces, todos esos detalles difícilmente se los van a explicar en una asesoría. Y los resultados, los errores se ven cuando la persona sin conocimiento previo, que es la intención de pagar para que le orienten, no solo para que le agarren el dinero y lo dejen a la mitad o más confundido de lo que llegó. Entonces, a partir de ahí, lo que necesitamos es que la persona sepa que tiene que respetar el tiempo por lo menos que declaró en el formulario, y 2, el destino donde va a llegar a Estados Unidos. Tenemos nuevamente otra llamada, Max. Adelante con su interrogante. Muy buenos días. Buenos días. Fíjese que yo he viajado a Estados Unidos, he tenido visa de turista, he ido 3 veces, pero ahorita yo estoy jubilada con un salario de $650 mensuales.
la visa se me venció en el 2011. Tengo un hijo allá viviendo en Texas. Él está ahorita, tiene la residencia. Mi pregunta es para el licenciado es si yo aplicaría, qué posibilidades hay que me den de nuevamente la visa. Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted por llamar. Sí, lo importante primero es que ya se ganó la confianza con haber tenido visa, haber viajado. Que se venció en el 2011, que ya no se recuperó, no hay problema. Ahora, la diferencia en el caso de ella es que una persona pensionada tiene la obligación de cada 6 meses firmar, si no, no recibe su pensión. Y prácticamente el oficial no le va a decir, ay, pero usted se ve joven, busque otro trabajo para tener una estabilidad. Si ya trabajó y está gozando de su pensión, no habría ningún inconveniente en intentar renovar la visa, pero ese es desde mi punto de vista. Lo que yo planteo es procedimientos lógicos en el sentido que él presume que usted tiene que volver a pesar que tiene un familiar inmediato que es su hijo residente en Estados Unidos. Podría calificar para poder solicitar la visa, pero lo que el oficial evalúa, lo que más bien él contempla, es que la persona tenga cómo demostrar que va a regresar al país. Y la única forma es presentando la documentación que usted está mencionando, declarándose ya pensionada. Eso es muy importante. Su constancia de pensión es lo que va a convencer al cónsul y por supuesto, repito, ya un 50% de probabilidad porque tuvo visa. Ahí habría que valorar lo que tú decías del uso que se le dio a la visa, cuánto tiempo se quedó. Las veces que haya viajado no importa, pero los tiempos que se haya quedado dentro de Estados Unidos es muy importante para poder convencer al cónsul. Max, el próximo 18 de este mes de octubre entra en vigencia una normativa en Estados Unidos que avalará a los oficiales de inmigración poder revisar las redes o monitorear las redes sociales de los inmigrantes, incluso de los naturalizados en Estados Unidos. ¿Qué sugerencias se le hacen a la población en general, a las que ya tienen visa y a las que están pensando en solicitarla, en el caso que se las den, para evitarse inconvenientes con las autoridades estadounidenses? Sin duda alguna, cuidarse, justo como tú decías, de las mismas redes sociales. Si usted va a publicar algo, si va a hacer un comentario inadecuado, tiene que medir todo ello. Yo comentaba el caso de una cliente que decía, entrando a Estados Unidos, me revisaron el teléfono y lamentablemente yo tuve una plática con una amiga a la que iba a visitar a Estados Unidos donde le decía, si encuentro oportunidad y posibilidad de quedarme a trabajar, lo voy a hacer. Ya dejé elaborada mi renuncia para poder mandarla con un familiar y quedarme en Estados Unidos y hacer el procedimiento formal. Lamentablemente nunca se percató o se imaginó que entrando a Estados Unidos la metieran a un cuarto y le pidieran el teléfono. Ahora, esto no es porque rastrearon esa conversación, eso fue porque al azar le pidieron el número, desbloquéeme su teléfono, deme la clave del Facebook, del Instagram, del Twitter y de todas las redes, y encontraron la plática probablemente en uno de los chats y alguna de la información. ¿Tú tienes la intención de quedarte en mi país? No, dijo ella, yo vengo de paseo. Le volvieron a preguntar, ¿tienes la intención de quedarte a trabajar en mi país? No. Entonces, ¿cómo nos explicas esta plática con esta persona? ¿Dónde? Entonces, claro, ella no pudo irse para atrás y dijo, pero es que, pues sí, pero es una alternativa, lamentablemente, no te podemos dejar pasar. Hasta ahí llegó su viaje, le cancelaron la visa y lo devolvieron. Ahora, una visa cancelada es muy difícil volver a recuperarla. Y eso yo se lo he aclarado a personas que han venido conmigo, porque en otros lados, en otras oficinas, les hacen creer que mandando una carta de perdón, que presentando una documentación, le digo yo, de intentar se puede hacer, pero que le vayan a garantizar o que le vayan a decir que eso va a servir para poder recuperarla, yo lo veo muy difícil. Repito, una visa cancelada, difícilmente le van a dar la oportunidad de recuperarla. Una visa cancelada prácticamente no puede el oficial consular en nuestro país ponerse en contra de un oficial de migración y decirle si iba a disculpar al compañero en Estados Unidos. Quizás andaba en sus días malos o lo habían regañado y por eso se las desquitó con usted. No, simple y sencillamente se van a pegar al dato que encontró suficientes motivos el oficial de migración para poder cancelar una visa. Y repito, una visa cancelada difícilmente la van a devolver. Eso no es así. Lo más importante en este tipo de casos, ya sea en la solicitud de una visa o ya en la entrevista con la agente de inmigración,
en territorio estadounidense es no mentir o no tratar de mentir. No, difícilmente. O sea, lo ideal es mejor ser honesto y ser sincero y no cometer, y por eso estos errores que se cometen es justo por no asesorarse adecuadamente. También otro dato importante para que la persona que va a aplicar a un proceso, si usted estuvo en Estados Unidos con presencia ilegal y fue deportado, o tuvo una audiencia o salida voluntaria, difícilmente le van a dar la oportunidad de regresar al país, a menos que haya o exista ya un acuerdo, un decreto, una modificación a la ley donde le den la confianza. Muchas personas se quejan que son estafadas en este país, haciéndoles creer que probemos. Ese probemos es invertir $160. Ese probemos es pagar los ciento y fracción que le pagan a este tipo de oficinas o personas que van iniciando en la rama de la asesoría migratoria y tienen conocimiento muy poco o tratan de sorprender a la persona. Una persona, repito, que ha sido deportada, difícilmente le van a dar la oportunidad de ingresar, a menos que sea bajo un proceso de residencia. Pero por ir a pedir visa y en el tiempo que tiene de estar acá, no tiene trabajo, no tiene cómo demostrar un arraigo, va a malgastar su dinero. Así es que piénselo, usted que siempre está pendiente de este tipo de información, de no malgastar su dinero. No le van a dar visa y va a ser un error malgastar su plata por gusto. ¿Y una persona que salió de forma voluntaria, Max, de Estados Unidos? Pero si salió de forma voluntaria, pero estuvo ilegal, es la misma situación. Fue audiencia, el juez dijo, o te vas o te vamos o te mandamos. Entonces digo, no, pues me voy, porque mejor me voy por mis propios recursos, ¿verdad? Medios. Pero ya estuvo prácticamente en un proceso de una audiencia con un juez de migración. Al estar acá en el país, buscan una oficina donde le dicen probemos. Si de todas formas usted estuvo con TPS, que no anunció, que no mencionó que venía para el país porque su hijo, su tía, su mamá se enfermó, entonces usted salió voluntariamente y de emergencia. Es mentira. No le van a dar la oportunidad nuevamente, a menos que tenga la suficiente capacidad económica y la estabilidad, que es lo más importante, laboral, para convencer al cónsul de un ingreso. Pero si es por vía de residencia, ya es otra información y ya otra situación distinta. Max, seguramente en casa algunos de los televidentes que nos están sintonizando y muchos de los que llamaron para hacer sus consultas estarán interesados en tener una asesoría. Hágales llegar su número de contacto y páginas en las plataformas en redes sociales que usted tiene disponible para que puedan contactarse con usted. 7234-8690, 7234-8690 y tenemos el número habilitado de WhatsApp. Mande su pregunta o concertemos una asesoría personalizada. No se deje sorprender, no se deje engañar. 7234-8690 en Facebook como Asesor Migratorio El Salvador y en Twitter como @apoyo migratorio. En lo que yo le pueda colaborar, generalmente los martes llego a Sonsonate. Los viernes a veces a Hilo Vasco y de pronto una que otra salida a San Miguel, a Santa Ana, y yo le puedo colaborar. Hay personas también, dice, mire, cuando venga acá por Chalatenango avíseme, tenemos aquí por lo menos unas 5 personas que están interesadas, siempre bajo la misma recomendación, que es el elemento importante de confianza para que usted pueda acercarse o nos podamos acercar nosotros para poder brindarle una asesoría personalizada. Gracias por su visita. No, hombre, gracias a ustedes, bendiciones a todos. 9:46, así finalizamos esta entrevista de asesoría migratoria. Nosotros nos vamos a una pausa, volvemos enseguida.